Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y damos inicio a una nueva enseñanza en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 20, verso 1 al 16. O más bien vamos a ver la gran revelación oculta detrás del llamamiento del Padre a servir en su qué, a servir en su viña. Que en el tema anterior estuvimos hablando acerca de las pequeñas zorras allá en el libro de Sir Hasedim, mal traducido por Cantares, capítulo 2, verso 15, que estuvimos hablando que esas pequeñas zorras, esos pequeños problemas, esos pequeños demonios que se encuentran dentro de la viña, dentro de la congregación de Yahweh, dentro de la vida de todas aquellas personas que creemos en Yahweh y en Yahshua, que el objetivo principal del diablo a través de esas viñas, a través de esos demonios, no solo es destruirle la congregación de Yahweh, sino también destruirle la vida a quién. Mire, a todos aquellos que creemos en él, ya que nosotros somos la viña, la casa donde Yahweh anhela ¿qué? Donde Yahweh anhela habitar. Vimos que la esposa ya reconoce que dentro de su viña, dentro de su vida, dice que hay muchas zorras y que ellas humanamente ya no las puede sacar dentro de qué, mire, dentro de ella. Por esa razón ella le pide al esposo que por favor se las case, se las saque y les destruya esas viñas, esas zorras, perdón, que se encuentran dentro de ella, con el único objetivo de destruir esa viña, esa vida, y con el único objetivo de hacer que se rompa esa relación, esa comunión que tiene la futura esposa con quién, mire, con su futuro esposo. Vámonos ahí a la revelación oculta detrás del llamamiento del Padre, del libro de Matillá, mal traducido por Mateo. Vamos leyendo parte por parte. Vamos a leer el capítulo 20, el pasur 1 y el pasur 2. Lo vamos leyendo y lo vamos explicando. Que ahí tiene un título que dice los obreros de la viña. Que los obreros simbolizaban a todos aquellos ministros que Yahweh llamó en el antiguo pacto para que ellos sirvieran en su qué, en su viña, en su congregación, en su pueblo. Dice ahí, porque el gobierno de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, dice que los envió a su qué, que los envió a su viña. Ahí vemos claramente que dice que el padre fue que salió a llamar obreros a su qué, mire, a su viña. Y dice que él hizo un acuerdo con ellos, o sea, hizo un pacto con ellos. Los que fueron enviados a su viña por el mismo padre fueron todas aquellas personas que hicieron un qué, un acuerdo, un pacto con él. Allí en Matillá capítulo 20, verso 2. Dice que esos obreros se encontraban completamente ¿qué? Desempleados a la espera que alguien los contratara y les diera trabajo en sus ¿qué? Mire, en sus viñas. Y todos esos trabajadores eran trabajadores de la tierra, o sea, eran trabajadores del campo, o sea, del mundo. Y dice que todos ellos habían perdido sus ¿qué? Mire, todos ellos habían perdido sus tierras, sus viñas, o sea, sus vidas, por causa de sus deudas, o sea, por causa de sus pecados, ellos lo habían perdido absolutamente ¿qué? Todo. Por causa de la caída del Señor, ¿qué? Mire, del Señor Adán, según Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la presencia de ¿qué? Mire, de la presencia de Yahweh. Todos esos obreros que el Padre salió a contratar para que sirvieran en su viña, todas esas personas eran gente apta para ¿qué? Mire, para servir dentro de ella. Por esa razón el Padre primeramente va a ellos y hace un acuerdo con quién, mire, y hace un acuerdo, un pacto con ellos, y a través de ese acuerdo, de ese pacto, ellos ya podían ir a servir a dónde, mire, ya podían ir a servir en sus viñas. Les traduzco, el pacto que Yahweh hizo con estos ministros, él lo hizo a través de quién, mire, él lo hizo a través de su cordero pesa, o sea, a través de Yahshua. Según el libro de Shemó, capítulo 12, verso 1 en adelante, el libro de Yahanán,
mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 29, y Primera de Corintios 5, 7, que dice que Yahshua nuestro Cordero pesa. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que Yahweh a través de su Cordero pesa hizo un acuerdo, un pacto con todos los líderes de la nación de Israel para poder ellos a través de ese pacto poder servir dentro de qué, dentro de la viña de Yahweh, dentro de su pueblo, dentro de su congregación. Yahweh hizo un pacto con todos aquellos que eran conocedores de sus deudas, o sea, de sus pecados. Y a través de ese acuerdo, de ese pacto, era que ellos quedaban libres de qué? Libres de todas deudas, o sea, libres de pecados. Y al quedar ellos libres de esas deudas, ellos ya que podían ir a servir dentro de la viña de quién? Dentro de la viña del dueño de la viña, o sea, dentro de la congregación de Yahweh. ¿Qué significa esto? Mis ajó y mis hermanos. Mire, que el Padre no llamó ni llamará absolutamente a nadie que no haya hecho un acuerdo, un pacto con quién, mire, un pacto con esa persona. Yahweh no llamará en servir absolutamente a nadie a su viña, a ningún ignorante de ese acuerdo, o sea, de ese pacto. ¿Qué les quiero decir con esto? Y por favor póngale lógica. Los ministros establecidos por el mismo Yahweh en el antiguo pacto eran gente que hacían un pacto con él a través de Yahshua para así poder ellos quedar habilitados para servir dentro de su pueblo. Los judíos que actualmente la nación de Israel, ellos no mencionan ni a Yahweh, ellos no creen en Yahshua. Escuche, esta gente no ha hecho ningún pacto, ningún acuerdo con quién, con Yahweh. Si ellos no han hecho ningún acuerdo, ningún pacto con Yahweh, porque ellos rechazan a Yahshua, la pregunta es la siguiente: ¿quién los ha establecido a ellos y quién los ha enviado a ellos a destruir la viña, el pueblo de Yahweh? ¿Quién los ha llamado y los ha enviado a destruirle la congregación de Yahweh? Mire, sencillo. El mismo Hasatán, ¿a través de qué? A través de sus ancianos apóstatas. A través de estos ancianos fue que el diablo le ha destruido la congregación, el pueblo de Yahweh, y a través de estos ancianos es que el diablo le está destruyendo las viñas, o sea, la vida a todas aquellas personas que creen en Yahweh y en Yahshua. Que eso está revelado ahí en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 5, del verso 1 al 7. Y en el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 12, verso 10, que ahí dice claramente que mis roes me han destruido mi viña preciosa. Ahí lo dice claramente. Yahweh jamás llamará a ningún ignorante de las escrituras a que vaya a servirle en su viña, o más bien para que vaya a destruírsela, porque esa persona ignorante de su obra, lo único que va a hacer es destruirla con su legalismo religioso, con sus ritos religiosos ya abolidos por el mismo Padre a través de quién, mire, a través de Yahshua. Y estos gran ignorantes son aquellos que se viven autoproclamando entre ellos mismos, Cojenes, Naví, oiga, Roes. Estos son los mismos que viven invocando el nombre de Yahweh para llevar a cabo sus maquinaciones, sus perversiones. ¿Entre quién? Entre aquellos que creen en Yahweh. En pocas palabras, estos que entre comillas invocan el nombre de Yahweh, ellos lo hacen con el único fin de ¿qué? De robar a todas aquellas personas que tienen hambre y sed de la verdad y que han creído en quién, mire, y que han creído en ellos. Y léaselo usted mismo escrituralmente, allí en el libro de Tejilín, mal traducido por Salmos, capítulo 130, verso 20. Que ahí versa de la siguiente forma, dice:
ellos, o sea, los malos obreros, los malos ministros, dice, invocan tu nombre para sus maquinaciones. O sea, invocan el nombre de Yahweh como este señor Palacio y como este señor Yemael C, para enriquecerse en ellos a costilla de qué? A costilla de su nombre. ¿Por qué razón? Porque estos son los que viven mezclando los nombres cados con los nombres de blasfemia. Al ellos mencionar a Yahweh, a Yahshua y al Rey Jacodes y seguir ellos practicando sus ritos religiosos, escuchen, ya abolidos por el mismo Yahweh, ellos lo que están dando a entender ahí es que ellos no han creído en la obra que hizo Yahweh a través de su Cordero Pesa, o sea, a través de Yahshua. Y peor aún, ellos mencionan los nombres cados y siguen adorando esos nombres de blasfemia y le siguen rindiendo en sus sinagogas literales, le viven rindiendo, le viven quemando incienso literal. Oiga, le viven quemando incienso literal y viven practicando ritos que religiosos. El llamamiento del Padre a su viña desde el antiguo pacto siempre ha sido a través del amadísimo Rey Jacodes. Léaselo ahí en Primera de Samuel para que me entienda, capítulo 10, verso 16, capítulo 16, verso 13, capítulo 19, verso 23. Esto era en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, el nuevo llamamiento de Yahweh a servir a su viña en su obra, es a través del amado Rey Jacodes, según el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 13, verso 2. Eso significa ahí el libro de Matillá, capítulo 20, Pasur 1 y Pasur 2. Leamos el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, el capítulo 20, del verso 3 al verso 7, que versa de la siguiente forma. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta, otra vez cerca de las horas sextas, o sea, al mediodía, y la hora novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea ¿qué? Lo que sea justo. Aquí revela la escritura que dice que el Padre sale por segunda vez a hacer un nuevo ¿qué? A hacer un nuevo llamamiento a nuevos obreros para que sirvan en qué? Para que sirvan en su viña. Y este nuevo llamamiento no es ni para destruir su viña, oiga, ni para formar pequeñas sectas, como lo estaban haciendo estos falsos ministros con la congregación de los corintios, que ya la tenían dividida. Ya unos decían que unos eran de Saúl y otros eran del señor Apolo. Por lo cual, como siempre, el señor Saúl, mal traducido por el cura católico Pablo, él le tocaba constantemente ir a desmentir estos falsos ministros. Y él les decía que tanto él como el señor Apolo eran servidores de ¿quién? Mire, eran servidores de Yahweh. Que lo dice claramente Saúl. Saúl plantó, Apolo regó, pero el crecimiento espiritual se lo da ¿quién? Mire, lo da el mismo Yahweh. El que planta y el que riega, ambos son una misma ¿qué? Mire, ambos son una sola cosa. Porque ambos son colaboradores de Yahweh y nosotros somos la labranza de ¿qué? Mire, la labranza de Yahweh.
En el libro de Matillá, capítulo 20, el verso 3 al 7, dice que el Padre salió a hacer por segunda vez el nuevo llamamiento. Al primero a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Que a las 9 de la mañana fue la hora que descendió el Rey Jacodes sobre los nuevos obreros que había contratado el heredero de la viña, o sea, Yahshua. El Rey Jacodes vino sobre esos nuevos obreros para el mismo Rey Jacodes llevarlos a qué, mire, llevarlos a servir en la nueva viña de quién, en la nueva viña de Yahweh. Según el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 2, verso 1 al 6. De aquí en adelante era que el Padre comenzaría a llamar a sus nuevos obreros para que fueran a servir en su qué, en su viña. El llamamiento de Yahweh a servir en su viña, mis hermanos y mis hermanas, es a través del amadísimo Rey Jacodes. No existe ningún otro medio del llamamiento de Yahweh para ninguna persona, para ninguna persona. Dice que el Padre salió primero a las 9 de la mañana. Ahora dice que el Padre vuelve a salir, dice que a la hora sexta del día, o sea, a las 12 del mediodía. Después él vuelve a hacer otro llamamiento. Mire, ya van 3 llamamientos con este. El primero a las 9, el segundo a las 12, el tercero a las 3 de la tarde. Y dice que el Padre hizo su último llamamiento a servir en su viña a la hora 11 del día, o sea, a las 5 de la tarde. ¿Qué significaba este nuevo llamamiento del Padre para servir en su viña? ¿Por qué razón el Padre tiene que salir nuevamente a contratar nuevos obreros si ya supuestamente él ya tenía obreros, o sea, ministros trabajando ¿dónde? Trabajando o sirviendo en su viña? ¿Por qué razón el Padre tiene que salir por segunda vez a hacer un nuevo llamamiento? Miren, por la sencilla razón es porque sus primeros obreros, ellos lo único que hicieron fue que, mire, destruirle su viña, su pueblo. Como lo leímos en Isaías 5, 1 al 7, para que me entienda, y Jeremías 12, 10. Los primeros obreros que Yahweh llamó a servir en su viña, a servir entre su pueblo, ellos lo destruyeron con su idolatría y con su paganismo. Por esa razón el Padre tiene que salir a hacer un nuevo, ¿qué? Mire, un nuevo llamamiento. Porque a esos primeros obreros, a Yahweh les tocó ¿qué? Les tocó destruirlos porque ellos le destruyeron la viña, la congregación, la vida de todos aquellos que creían en Yahweh y que creían en Yahshua. Que esto es lo mismo que dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 17. Que si alguno destruye la casa de Yahweh, pues Yahweh también lo va a destruir a quien, mire, Yahweh también lo va a destruir a él, a esa persona. A los primeros obreros ministros que Yahweh llamó a su viña a través del Rey Jacob en el antiguo pacto, o sea, el señor Saúl, el señor Eslomo y todos aquellos, ellos lo único que hicieron fue que destruir la viña de Yahweh, el pueblo de Yahweh. A los demás que Yahweh llamó después de ellos, Yahweh les tocó también echarlos, oiga, y dispersarlos entre las naciones para que estos apóstatas no les siguieran destruyendo su qué, su viña. Y nación donde llegaban estos apóstatas, nación que estos apóstatas llegaban a qué, a destruirle las viñas a esas qué, a esas personas, con sus qué, con sus ídolos, con sus dioses, con sus demonios. Que eso es lo que dice ahí el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 23. Por si ustedes no lo sabían, todos los ídolos, los dioses, los demonios que adoran los gentiles, fueron establecidos por los judíos. Salmo 96, 5, para que me entienda, y Romanos capítulo 2, verso 24.
que por causa de esos falsos ministros, los gentiles blasfeman el nombre de Yahweh todo que, mire, todo el día, todo el día. Este segundo llamamiento del Padre ya no es para la nación de Israel, ya no es para ellos. El segundo y nuevo llamamiento de Yahweh es para nosotros los que, mire, para los gentiles, para toda la humanidad. Revelado ahí en Matillá capítulo 20, verso 3 al 7. Y también lo dijo Yahshua ahí en Matillá capítulo 21, verso 41 y verso 43. Que el mismo Yahshua dijo que el ladrón de la viña vendrá y destruirá a esos obreros malvados sin misericordias y le entregará su viña a otros que produzcan ¿qué? Frutos, o sea, a nosotros los gentiles. Eso es lo que está diciendo Yahshua. Y él les quitará la viña a ellos y se la dará a otros que produzcan ¿qué? Que produzcan nuevos frutos, refiriéndose a ¿quién? A nosotros los gentiles. En Matillá capítulo 20, verso 3 al 7, ahí nos revela la escritura 4 tipos de llamamientos en las 4 etapas de la vida de sus nuevos ¿qué? De sus nuevos obreros, de sus nuevos servidores en la viña, revelados en la hora tercera del día, en la hora sexta del día, en la hora novena del día y en la hora undécima de ¿qué? Del día. Ya que el número 4 escrituralmente simboliza la humanidad, simbolizan los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. El número 4 simboliza toda la humanidad. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que el llamamiento, el nuevo llamamiento de Yahweh a través del amado Rey Jacob es para toda la humanidad. Ahora veamos esa gran revelación de la hora tercera, sexta, novena y undécima del día escrituralmente. Porque a mí me gusta hablar es escrituralmente. Mire, ¿qué simboliza el primer llamamiento de Yahweh a las 9 de la mañana, a la tercera hora del día? ¿Para quién era ese nuevo llamamiento del Padre a las 9 de la mañana? Mire, mis hermanos, ese llamamiento es un llamamiento para los jóvenes, para aquellas personas que tienen 20 años. Para ellos ese es el llamamiento de Yahweh, para que ellos fueran y se enlistaran en los ejércitos de Yahweh y le sirvieran a Moshe y le sirvieran a ¿qué? Mire, a Aarón. Este llamamiento es para los jóvenes, para que se unan a su pueblo, para que crean en Yahweh y para que crean en Yahshua. Pero este llamamiento no es para servir en su casa, no es para hacer un llamamiento para ser utilizado como un ministro, como un servidor en su casa. Y véalo ahí escrituralmente en el libro de Bamidbar, no Números, capítulo 1, verso 3. Que dice ahí claramente que todos los jóvenes de 20 años para arriba se enlistarán, se unirán al pueblo de Yahweh para enlistarse para servir ¿a quién? A Moshe y Aarón. Este es un llamamiento a los jóvenes para que tengan en cuenta en sus vidas a Yahweh y a Yahshua. Que esto es lo mismo que dice ahí el libro de Eclesiastés capítulo 12:1, que dice, acuérdate, mire, ahí le está haciendo un llamado Yahweh a ellos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, o sea, antes que venga la ira de Yahweh sobre aquellos que lo rechazan. Y dice, diciendo ahí, dice, y lleguen los años en los cuales digas que no tengo en ellos contentamiento, o sea, los años, esos son la famosa, ¿qué? La famosa vejez, que ya no se halla. Este primer llamamiento de las 9 de la mañana es un llamamiento para los jóvenes. El segundo llamamiento de la hora sexta del día, o sea, del mediodía, este sí es un llamamiento para servir dentro de la obra de Yahweh, que este llamamiento es para aquellas personas que tienen 30 años de ¿qué? 30 años de edad, que era la edad para comenzar a servir dentro de la ¿qué? Dentro de la casa de Yahweh.
Léalo ahí en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 4, verso 3. Este ya es un llamamiento para servir dentro de la casa de Yahweh, o sea, dentro de su viña. Ya que Yahezkel fue llamado a los ¿qué? A los 30 años de edad, según el libro de Yahezkel, capítulo 1, verso 1. Yahshua comenzó su ministerio a los 30 años de edad, según el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 3, verso 23. Este segundo llamamiento es para los que tienen 30 años de edad y que el mismo Yahweh llamará a través del Ruach HaKodesh para que sirvan en su viña, en su casa. El tercer llamamiento del padre, del encargado de la viña, dice que fue a la hora ¿qué? Mire, a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Este segundo llamamiento es para aquellas personas que se encuentran en la plenitud de sus ¿qué? En la plenitud de sus vidas, o sea, en la mitad del día, en la mitad de sus días, o sea, este llamamiento es para aquellas personas que tienen 50 años de edad. Revelado ahí en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 4, verso 3. La edad de 30 años y de 50 años es la edad establecida por Yahweh para servir dentro de su ¿qué? Para servir dentro de su viña, dentro de su casa. Ya que el día en la nación de Israel comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Y la mitad de las 6 de la tarde eran las ¿qué? Las 3 de la tarde. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanas y mis hermanos? ¿Qué significa esto? Que el cuarto llamamiento del Padre y el último llamamiento del Padre para ir a servir a la viña lo hizo Yahweh a la hora ¿qué? A la hora 11. O sea, el último llamamiento del Padre fue a las 5 de la tarde. Mi hermano está haciendo un bochorno. Estoy más seco. El último llamamiento del Padre fue a la hora 11, a las 5 de la tarde. Mire, ¿qué simboliza esto y qué revelación se encuentra oculta detrás de esto? El llamamiento de las 5 de la tarde, porque el día terminaba a las 6 de la tarde en la nación de Israel, es para aquellas personas, mis hermanos y mis hermanas, que se les fue el día o se les está yendo el día o se les está terminando su día. O sea, el último llamamiento del Padre es para aquellos y aquellas que les están llegando la hora de irse a ¿qué? De irse a dormir. O sea que les está llegando la hora de partir de ¿qué? De partir de este mundo. Ya que la hora del día, o sea, ya que el día en la nación de Israel comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, que eso tiene una gran revelación que es para referirse al mismo Yahshua. O sea que el día en la nación de Israel comenzaba en Or, o sea, en luz, y terminaba ¿qué? En Or, o sea, en luz a las 6 de la tarde. Que eso es lo que ahí dice ahí el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 11, verso 9 al 10, que dice el mismo Yahshua, mire, que dice el mismo Yahshua, no tiene el día 12 horas, no 24, dice, el que anda de día, o sea, es dirigido por la luz, por Yahshua, dice, esa persona no tropieza, no cae, porque esa persona está siendo dirigida por la luz de qué, mire, por la luz del día, o sea, por el mismo Yahshua. El señor Constantino cambió el horario de 12 horas, él lo quitó y estableció su calendario latino por 24 horas. Y ese calendario comienza a las 12 de la medianoche y termina el otro día a la medianoche. O sea, lo estableció por un horario de 24 horas, el cual comienza en tinieblas y termina ¿qué? Mire, y termina en tinieblas. ¿Cuál es la revelación? Mire. Todo aquel que cree en Yahshua anda en la luz de Yahshua, anda dirigido por Yahshua.
todo aquel que se niega a creer en Yahshua, él anda dirigido por el príncipe de las tinieblas, o sea, por el mismo Hasatán. Y ahí en Yahanam, mal traducido por Juan, capítulo 11, verso 10, lo está diciendo Yahshua. Pero el que anda de noche, o sea, en tinieblas, siendo dirigido por el príncipe de las tinieblas, por el mismo Hasatán, a través de sus falsos ministros y sus doctrinas satánicas, dice Yahshua que esta persona vive tropezando y vive ¿qué? Y vive cayendo, dice Yahshua, porque en esa persona no hay ¿qué? No hay luz, no hay salvación, en él no está la vida, no está Yahshua. Entonces, esa persona... Dice Yahshua que esa persona vive ¿qué? Mire, vive tropezando, vive cayendo, porque esa persona rechaza ¿a quién? A Yahshua. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas? Que el último llamamiento del Padre a las 5 de la tarde es para aquellas personas que se encuentran en su lecho de muerte, que ya están a punto de partir de este ¿qué? A punto de partir de este mundo. Aún para ellos existe el último llamado del Padre para que vayan a su viña. En pocas palabras, para que ellos no se pierdan. Aún en el lecho de muerte, Yahweh quiere que ellos no se pierdan, que se salven, porque aquí hay una gran revelación y se las comparto. Mire, Yahweh a esas personas aún en el lecho de muerte les respeta su libre albedrío. Hasta allá llega y les testifica acerca de que si quieren ser salvos o no quieren ser salvos. Y ya está en la persona si la acepta o la niega. Yahweh les respeta su libre ¿qué? Su libre arbitrio. Eso significan los 4 llamamientos del Padre del dueño de la viña. Porque gústele o no le guste a las personas, Yahweh es el dueño de todas las almas. Él es el dueño de todas las almas, de todas las viñas. Revelado ahí en la hora tercera, novena y la hora 11ª. Tercera, sexta, novena y hora 11ª. Ahí tiene el nuevo llamamiento de Yahweh para nosotros los ¿qué? Para nosotros los gentiles. Ahora, ¿por qué razón el Padre no salió a las 6 de la mañana? Oiga, ¿por qué razón el llamamiento del Padre no fue para aquellos de las 6 de la mañana? Para aquellas personas que apenas están comenzando ¿qué? Que apenas están comenzando el día. O sea, para aquellas personas que apenas que están comenzando a vivir su ¿qué? Mire, su día, o sea, su vida. En pocas palabras, ¿por qué razón Yahweh no llamó a ningún niño ni a ninguna niña literal a servir en su ¿qué? Mire, a servir en su viña. El llamamiento de las 6 de la mañana, por eso no llamó a nadie, porque las 6 de la mañana simbolizan a aquellos niños y niñas que apenas están comenzando a ¿qué? A vivir. A vivir. ¿Por qué razón Yahweh, ni Yahshua, ni el amado Ray Jacodes jamás llamaron, ni llamarán a ningún niño, ni a ninguna niña literales a que sirvan en su viña? ¿Quieren ver esa gran revelación? Mire, léalo en segunda de Emisarios, no Reyes, capítulo 4, verso 18 al 20. Y se lo voy a leer, segunda de Emisarios, no Reyes, capítulo 4, verso 8, verso 18 al 20. Segunda de Reyes 4, 18 al 20 para que me entiendan. ¿Qué dice? Dice ahí claramente. Dice, estamos hablando de Eliseo y la tsunamita, que Yahweh le dio un hijo a ella que era estéril, y dice que el niño estaba niño, en el verso 18, y dice, y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores en su viña, y dijo a su padre, ay padre, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y dice que el niño se
el niño se murió. Mire, ¿por qué razón Yahweh, ni Yahshua ni el Rey Jacob nunca van a llamar a un niño a su viña? ¿Por qué razón? Por la sencilla razón, mis hermanos y mis hermanas, es que los niños y las niñas, primeramente, ellos no saben absolutamente nada, ni de Yahweh, ni de la obra de Yahweh. Nada es nada. Lo segundo, escrituralmente lo acaban de leer, los rayos del sol del día literal los insola y los ¿qué? Los enferma y los mata, literalmente los mata. Miren, los niños no pueden hacer ningún trabajo de peso en la obra de Yahweh, o sea, en la obra del Padre. Que ya les digo qué significa esto. ¿Por qué razón los niños no pueden hacer ningún peso? Mire, por la sencilla razón que se hernian. Ahora, lleven esto a la vida espiritual. El mismo Hasatán se encarga de qué, mire, se encarga el mismo Hasatán de matarlos. En la viña de Yahweh, la nueva congregación de Yahweh, no existe ninguna labor para ningún qué, mire, para ningún niño ni ninguna niña, literalmente hablando. Ya que los niños y las niñas, ellos son solo títeres en las manos de aquellos que los controlan y los dirigen a su qué, y los dirigen a su antojo. El que se inventó el famoso cuentico del niño predicador y de la niña predicadora fue el mismo Hasatán. Y él lo estableció a través de qué, a través de sus ministros, no Yahweh. Estos niños y niñas son usados por sus padres para enriquecerse en la costilla de ellos. Y a la mayoría de ellos los ponen a decir que mentiras desde niños. Los hacen más 2 veces hijo del diablo de lo que son sus qué, mire, de lo que son sus padres. Libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 20, verso 8. Libro de Matillá, capítulo 20, verso 8, que dice: cuando llegó la noche, el ladrón de la viña dijo a su capataz: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Les aclaro este pasur y lo dejamos hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Dice que cuando llegó la hora de ir a rendirle cuentas al dueño de la viña, o sea, cuando nos llegue la hora de rendirle cuentas a Yahshua, porque tenemos algún día que ir a rendirle cuentas a él, que eso es lo que dice Segunda de Corintillá, mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice: porque es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Yahshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el qué, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos nosotros tenemos que comparecer ante el dueño de las ¿qué? De las viñas, al dueño de las almas. Por eso ahí dice que cuando llegó la noche, o sea, cuando llegaron las tinieblas, ¿sobre quién? Sobre esas personas, dijo el Adón a su capataz: llama a los obreros que yo llamé a mi viña y págales a cada uno conforme a su obra o a su servicio en mi qué, en mi viña. Porque créalo o no lo crea, toda vida, su vida y mi vida le pertenecen a él. Gústele o no le guste, todas estas personas que rechazan a Yahweh y a Yahshua, cuando ellos se mueran, ellos mismos van a experimentar en carne propia, oiga, que Yahweh los va a llamar a que le den cuenta de lo que hicieron con la viña que él les prestó mientras ellos estaban en este qué, mire, en este mundo. Y dice ahí, y comienza a pagarle a los últimos que yo llamé
hasta los primeros que yo llamé antes de qué, mire, antes de ello. ¿Qué significa esto? Que a los primeros obreros los llamó Yahweh a través del amado Ruach HaKodesh en el antiguo pacto. A los segundos obreros los llamó Yahshua a través de quién, mire, a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Pero estos primeros obreros y los que Yahshua llamó, ellos se negaron, mire, ellos se negaron a ir a servir en la viña de Yahweh. Ellos se ofrecieron más bien a ir a qué, mire, a ir a destruirlo. El primer llamamiento del Padre fue a los judíos a través de quién, a través de Yahshua, cuando Yahshua vino a ellos. Pero como ellos rechazaron a Yahweh, a Yahshua, ellos lo rechazaron y lo rechazan hasta hoy, que mire, lo rechazan hasta hoy día. El segundo llamamiento del Padre a través de Yahshua fue a partir de las 3 a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Yahshua comenzó a llamar nuevos obreros a su viña a través del amadísimo Ruach HaKodesh, que eso es lo que dice Hechos 2:1-6. Y ese llamamiento ya no era solo para los judíos, sino era para toda la que, mire, era para toda la humanidad. Y ese llamamiento es a través del amado Ruach HaKodesh, libro de Hechos, capítulo 13, verso 2. Los primeros llamados por el Padre fueron los judíos, y ellos tenían y tienen actualmente no solo un gran desconocimiento de la Escritura, al ellos cambiar la Escritura hebrea por los dichos de sus sabios en su famosa Torah oral, o sea, en su famoso Talmud, que su Talmud son los dichos de los ¿qué? De los sabios. Ellos cambiaron la Torah escrita por el Talmud, por la Cabala y por el Zohar. Por esa razón, mire, ellos se fueron en contra de la escritura hebrea y estos judíos no leen la escritura hebrea. Ellos solo se basan por los dichos de sus ancianos a través de ¿qué? Mire, a través de su Talmud. Los falsos ministros, ellos también tenían y tienen un completo desconocimiento acerca de la gran bondad y la misericordia y de la gran justicia del dueño de la viña. Para con nosotros los gentiles, que fuimos los últimos en ser llamados a servir a su ¿qué? Mire, a servir en su viña. Los judíos creían y creen según ellos que porque ellos fueron los primeros en ser llamados para ser salvos, ellos se merecían más que los que hemos sido llamados de últimos. ¿Para qué? Para ser salvos. Mire, allí en Matillá, capítulo 20, verso 9, que yo lo termino, Matillá, capítulo 20, verso 9, mis hermanos, estos primeros estaban muy pendientes del pago que recibirían los últimos, o sea, los que fueron llamados a las 5 de la tarde, para que me entienda, a la hora 11. Y ellos dicen ahí en Matillá capítulo 20, verso 9, dicen ahí, y al venir los que habían venido, oiga, a los que habían ido cerca de la hora 11, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno de ellos un ¿qué? Un denario. Mire, los primeros estaban pendientes a ver qué pago le iba a dar el Padre a estos que llamó de último ¿a qué? A servir en su viña. ¿Ah? El Ruach HaKodesh le iba a dar a los últimos que el Padre había llamado a servir en su viña, a los de las 5, a aquellos que solamente trabajaron una sola hora en su ¿qué? En su vida. O sea, aquellas personas que solamente lo aceptaron en su lecho de muerte. Los primeros estaban pendientes a ver qué le iban a dar a estos. Pues escuchen, mis hermanos. Y oh sorpresa, recibieron el mismo salario que había acordado el dueño de la viña con sus primeros obreros, o sea, con los judíos, que su salario fue un denario, que el denario simbolizaba la redención y la salvación ¿de quién? Del Padre. Porque si ustedes leen bien Matillá 20, del verso 3 al verso 7, a los últimos que Yahweh llamó a su viña, Yahweh no nos prometió ningún denario, a ninguno, léalo, analícelo.
De Matillá capítulo 20, el verso 3 al 7, Yahweh a ninguno de esos últimos que él llamó, a ninguno de ellos él les ofreció un denario. Él solamente decía, mire, si ustedes quieren, vayan a servir a mi viña y yo les voy a pagar lo que yo sea que, mire, lo que yo crea que usted se merece por haber trabajado en mi viña. Pero me entiendan, mis hermanos y mis hermanas. Mire, a los últimos él les dijo, id a mi viña y os daré lo justo. Ustedes verán si lo aceptan o no lo aceptan. Y oh sorpresa, recibieron el mismo pago que los primeros que fueron llamados a servir en su viña, o sea, el denario. ¿Qué hicieron los de la hora undécima para ser salvos? Los que estaban en el lecho de muerte, ¿qué hicieron ellos para ser salvos? Sencillo. Aceptaron a Yahshua como su Adón y Salvador en la hora de ¿qué? En la hora de su muerte. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Si creyeres y confesares con tu boca y creyeres que en tu corazón de que Yahshua es el Adón y que Yahweh lo levantó entre los muertos, dice que serás ¿qué? Mire, que serás salvo. Mire, aquí tienen el llamamiento de la viña para todos aquellos y aquellas personas que quieran ser ¿qué? Que quieran ser salvos. Es así de sencillo. Solamente aceptando a Yahshua como nuestro Adón y ¿qué? Como nuestro Adón y nuestro Salvador. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Dejémoslo hasta aquí. Matillá capítulo 20, verso 9. Quedamos ahí. Continuamos con el verso 10 hasta el 16, si Yahweh lo permite. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó. Y si lo desean compartir esa información, bien pueda. Y quiero darle un saludo muy especial a todos mis hermanos de la membresía